Que el Señor los bendiga, amados jóvenes. Amada iglesia, Dios le bendiga. Santiago capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 7 y 8. ¿Lo tienen todos? Es importante que lo tengan. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los jóvenes dicen, amén. Aleluya. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Oramos. Así que en esta noche voy a hablar, ¿verdad?, de un tema, y es ejerciendo la paciencia. Cuando nosotros, ¿verdad?, mencionamos esta palabra, ¿verdad?, luego, ¿verdad?, la familiarizamos o la acomodamos con esperar, ¿verdad?, con esperar. Pero en sí la palabra, ¿verdad?, encierra mucho, amén. Si la vemos, ¿verdad?, del lado secular, si usted busca, ¿verdad?, esta expresión, ¿verdad?, o esta palabra en un diccionario, ¿verdad?, usted va a encontrar que dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, ¿verdad? Aquel que no tiene paciencia, ¿verdad?, rápido se altera, ¿verdad? Cuando está padeciendo algo, ¿verdad?, se altera, ¿verdad? O tenga que soportar algo, ¿verdad?, se altera rápidamente. Y muchas veces nos lleva, ¿verdad?, a tener problemas dentro de nosotros mismos por ser, ¿verdad?, impacientes. Pero cuando vemos, ¿verdad?, la paciencia de otro lado, ¿verdad?, que tiene que ver con el carácter de Dios, amén. La paciencia, ¿verdad?, dentro del carácter de Dios, ¿verdad?, dice que es la virtud de Dios cuando no castiga inmediatamente las ofensas que le hacen los hombres. Usted ve, ¿verdad?, si alguien es paciente con nosotros, es Dios. Imagínese si Dios fuera impaciente como nosotros, ¿verdad? Ya nos hubiera fulminado a todos, ¿verdad? Ya no existiéramos. Pero Dios, ¿verdad?, en su gran amor y misericordia, ¿verdad?, dice que Él, ¿verdad?, tiene paciencia cuando un pueblo, ¿verdad?, le falla, ¿verdad? Porque si algo tiene Dios es que espera que el pecador, ¿verdad?, o el que le ha fallado se arrepienta, ¿verdad?, venga, ¿verdad?, a Él. Pero cuando el hombre, ¿verdad?, no se arrepiente de sus maldades, entonces se llega el día que la paciencia de Dios se acaba. Y nosotros lo podemos ver en los juicios de Dios, ¿verdad?, allá en el diluvio, ¿verdad? La paciencia de Dios se agotó y trajo, ¿verdad?, un castigo para este mundo, ¿verdad?, antiguo que le falló al Señor. Entonces, ¿verdad?, Dios, amado hermano, es tan grande su misericordia que la podemos ver a través de la Biblia, ¿verdad?, cómo Dios ha tenido paciencia primeramente con la nación de Israel. Ahí donde nosotros vemos la paciencia de Dios con el pueblo de Israel.
Y yo meditando en esto, ¿verdad? Miraba, ¿verdad? A nuestro alrededor el tiempo que estamos viviendo. Y yo, ¿verdad? Me ponía a pensar, verdaderamente Dios está teniendo paciencia con la humanidad, ¿verdad? Nos ha tocado vivir en esta época donde la maldad, la inmoralidad se ha desarrollado de una manera tan grande que todo lo que el hombre hace va en contra de los principios que Dios ha establecido en su palabra. Pero déjeme decirle que se va a llegar el día, amado hermano, que Dios va a mandar juicio a esta tierra. Se va a llegar el día que Dios, ¿verdad?, va a castigar la maldad, ¿verdad?, de una manera severa, porque Dios no deja pasar por alto nada. Entonces, ¿verdad? Dios, amado hermano, es, ¿verdad?, virtuoso en ese sentido de que, ¿verdad?, de Él, ¿verdad?, mana la paciencia. Y incluso, ¿verdad?, cuando usted ve Gálatas 5, ¿verdad?, uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Entonces, mire, como Dios, ¿verdad?, es paciente, ¿verdad?, en gran manera, entonces el hombre debe seguir el ejemplo de Dios, ¿verdad? El hombre está llamado a seguir el ejemplo de Dios. Pero ¿por qué el hombre no lo sigue? ¿Verdad? El hombre debe seguir, ¿verdad?, ese ejemplo, ejerciendo la paciencia. ¿Con quién? ¿Con quién tenemos que ejercer la paciencia? Dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Allá en Proverbios, ¿verdad?, capítulo 14, versículo 29, también Proverbios 15, 18, algún joven que lo busque, ¿verdad? Proverbios 14, 29, busquen ahí. Dice la palabra del Señor, vamos a leer 14, 29 y 15, 18. Dice el 14, 29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Mire la palabra del Señor, amado hermano, qué linda es. Dice, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. 15, 18. 15, 18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla, ¿verdad? Esto, amado hermano, ¿verdad?, es algo que nosotros tenemos que ejercerlo, ponerlo, ¿verdad?, en práctica. Pero, ¿en qué sentido, verdad, podríamos, verdad, aplicar la paciencia en los jóvenes, verdad? ¿En qué sentido, verdad, los jóvenes, verdad, están llamados a ejercer la paciencia? ¿Será que los jóvenes son, como dice este proverbio, será que los jóvenes son airados, son enojados? Bueno, yo los miro todos aquí, ¿verdad?, calladitos, sonrientes, ¿verdad? No sé si así serán, ¿verdad?, en su casa, ¿verdad?, o allá afuera, o cuando se les corrige, ¿verdad? Entonces, estamos en una época, ¿verdad?, donde el joven está desesperado por muchas cosas. Esperamos en Dios, ¿verdad?, que Cristo venga pronto. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, mire, estamos llamados, amado hermano, a ejercer la paciencia dentro de nosotros mismos.
a soportarnos, ¿verdad? Y sabe, amado hermano, que esto, ¿verdad?, está causando divisiones dentro de las congregaciones. Grupitos por aquí, ¿verdad? Grupitos por allá, ¿verdad? Yo con aquel joven no me llevo porque, ¿verdad?, ese es anticuado, ¿verdad? Vino de por ahí, de saber de dónde, ¿verdad? Y no lo soporto. Me cae mal nomás verlo. Entonces, esa no es la manera, ¿verdad?, de uno que profesa ser hijo de Dios, ser creyente, ser cristiano, ser nacido de nuevo. Donde hay desunidad por no podernos, ¿verdad?, soportar, Dios no está ahí. Dios no se puede manifestar donde hay problemas dentro de nosotros mismos. Lo más triste es que hay gente, hay hermanos que cuando ven, ¿verdad?, situaciones, ¿verdad?, contrarias dentro del pueblo, y viene alguien que empieza a servir al Señor, al ver una situación así, mejor se va. No tuvo paciencia también y se va. Cuando estamos llamados, ¿verdad?, a ser unidos, y que por nuestro comportamiento, ¿verdad?, alguien nuevo que venga, vea en nosotros que verdaderamente hemos creído en el Señor, ¿verdad?, y también entre dentro del cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces, mire, el que es tardo, ¿verdad?, para airarse, ¿verdad?, como dice aquí, el que tarda en airarse, dice, es grande en entendimiento, es inteligente aquel, ¿verdad?, que es tardo en enojarse. Entonces, el hombre, ¿verdad?, debe seguir el ejemplo de Dios, ¿verdad?, ejerciendo la paciencia. Los cristianos, ¿verdad?, han de ser pacientes para con todos, lo que estaba hablando. Y usted puede buscar primera Tesalonicenses 5:14, Efesios 4:2, ¿verdad? Usted puede entrar a estas citas, ¿verdad? Y usted va a ver ahí, ¿verdad?, lo que Pablo, ¿verdad?, aconseja. Pero busquen una de ellas, primera Tesalonicenses 5:14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis, ¿qué dice?, a los ociosos, a los que no les gusta hacer nada, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo, ¿verdad? Cuando vemos un grupo, ¿verdad?, grande, ¿verdad?, no todos tenemos el mismo temperamento, no todos tenemos el mismo carácter, no todos hablamos igual, no todos actuamos igual, ¿verdad? Va a haber quizás alguno que actúe de una manera que a usted le va a caer mal, pero como creyente, como hijo de Dios, tiene que soportarlo, ¿verdad? La paciencia, ¿verdad?, es un componente del fruto del Espíritu, ¿verdad? En Gálatas 5:22 usted lo va a encontrar, ¿verdad?, de que la paciencia, ¿verdad?, es ¿verdad?, proviene del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo no sé, los que leen la Biblia se dan cuenta que esta palabra paciencia existe mucho en las Escrituras y por algo está ahí. Por algo está ahí. Lo que pasa es que muchas veces leemos y no le ponemos atención. Ya le digo que con esto, ¿verdad?, el primero que le pasó el cepillo Dios fue a mí, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos habla, amado hermano, a cada momento. Ahora mire, no podemos hacer la voluntad de Dios si no tenemos paciencia. Porque ¿cómo puede alguien hacer la voluntad del Señor siendo impaciente? ¿Verdad? Si no ejercemos la paciencia, no podemos hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque nos vamos a desesperar por cualquier cosa, ¿verdad? Nos vamos a salir de las casillas, como muchas veces
decimos. Y para hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Hay que ser, ¿cómo hay que ser para hacer la voluntad del Señor? Pacientes, ¿verdad? Pacientemente esperaré, dice el salmista. Entonces, si usted quiere andar dentro de la voluntad del Señor, amado hermano, si es verdad, porque nosotros, verdad, nos conocemos, verdad. Yo no los, como le digo, yo los veo aquí sonrientes a todos, verdad, los jovencitos, las jovencitas, pero ustedes saben, verdad, cómo andan con sus padres, con sus amigos o dentro de nosotros, cómo nos conducimos, ustedes lo saben, y Dios. Amén. Pero si usted quiere agradar al Señor, tiene que comportarse de una manera, ¿verdad? De una manera santa dentro del pueblo de Dios. Aleluya. Y verdad, y estudiando esto, pues llego a Santiago, ¿verdad? A nuestro hermano Santiago. Santiago, ¿verdad? En el capítulo 1, él empieza diciendo, ¿verdad? Que tenemos que, búsquelo, tenemos que ser pacientes en las pruebas. El versículo 2 y 3 dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora nos vamos a meter, ¿verdad?, en la paciencia dentro de lo que sufrimos en el camino del Señor. Porque, ¿verdad?, estar en el camino de Dios, ¿verdad?, o querer agradarle al Señor no es fácil, ¿verdad? Si a usted le dijeron que era fácil, ¿verdad?, no le dieron, ¿verdad?, el evangelio completo, como se dice. Porque el servirle a Dios o el venir a Cristo implica, ¿verdad?, muchas cosas. Y lo primero que implica es dejar la vida, ¿verdad?, vieja de pecado que nosotros teníamos allá afuera. Pero cuando venimos a Cristo, nos convertimos en el enemigo número 1 de Satanás. Y verdad, y nos declaramos en guerra con él, la cual no la podemos pelear por nosotros mismos, sino que tenemos que afianzarnos, ¿verdad?, o dejar, ¿verdad?, que Cristo nos sostenga con su brazo para poder vencer a ese enemigo, ¿verdad?, aférrimo de Dios y de la iglesia, que es Satanás. Entonces, cuando venimos a Cristo, ¿verdad?, nuestra vida cambia, ya no hacemos lo malo, pero nos buscamos un sinnúmero de problemas, ¿verdad?, los cuales los dejamos, los depositamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y Él peleará por nosotros. Y aquí es, y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver con esto, con la paciencia? Pero tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho, porque nosotros creímos en Cristo, creyendo en el mensaje de salvación, de que en Cristo hay vida eterna y que Él un día viene por nosotros para llevarnos al cielo, ¿verdad? Con eso, ¿verdad?, fue lo que nosotros creímos, de que Cristo ofrece salvación y vida eterna. Aleluya. Y empezamos a caminar dentro del evangelio de Cristo, ¿verdad?, sin saber nada. Pero gracias a Dios por su palabra y por
aquellos hombres de Dios que instruyen al pueblo y empiezan a enseñarnos, ¿verdad?, este camino que conduce al cielo. Aleluya. Y cuando más nos sometemos a Dios, el diablo más se levanta. Y ahí es donde tenemos que ejercer la paciencia, ¿verdad? Porque si nos desesperamos y no aguantamos, porque muchas veces, ¿verdad?, no soportamos la prueba o no aguantamos la prueba porque queremos pelearla solo con nuestro propio conocimiento, con nuestra propia fuerza, y eso, el conocimiento y la fuerza de nosotros no vale en este caminar. Aquí se pelea con Cristo a nuestro lado, ¿verdad? Pero dirán los adultos, pero esas pruebas, ¿verdad?, las tenemos solo, y nos preguntaremos, ¿verdad?, ¿en qué puede un joven tener lucha? En el evangelio. Porque muchas veces escuchamos a los jovencitos aquí que dicen, ¿verdad?, ya no podía, ¿verdad?, y el Señor fue bueno conmigo, ¿verdad? Y cualquiera podrá decir, pero ¿qué lucha puede tener un joven? ¿Verdad? Y menosprecian a veces, ¿verdad? Y por eso Timoteo dice, ninguno, ¿verdad?, tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Aleluya. Déjeme decirle que los jóvenes son atacados por el enemigo también. Y tienen una lucha, ¿verdad?, espiritual, en la cual, ¿verdad?, tienen que afianzarse de Dios, buscando a Dios para poder vencer todo ataque demoníaco que venga. Porque mire, el diablo al joven no lo ataca en la fuerza, sino en la mente. En la mente. Y cuando la mente, ¿verdad?, no se alimenta de la palabra del Señor, es presa fácil para que, ¿verdad?, sea arrastrado por las fuerzas del mal. Por eso es importante, amado hermano, amado joven, que usted, ¿verdad?, busque de Dios. Ore, ¿verdad?, persevere, lea la Biblia, se llene su espíritu de Dios. Porque si no, por cualquier cosita, ¿verdad?, se va a ir. Entonces, las pruebas, ¿verdad?, producen paciencia. Produce paciencia. Porque nosotros, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor entendemos que nosotros no somos, no vamos a estar eternamente en esta tierra. Nosotros como cristianos esperamos dos acontecimientos, pero no vienen los dos a la vez. Uno va a acontecer primero, sea que Cristo venga, ¿verdad?, o que nos muramos. Pero no somos permanentes en esta tierra. Y usted dirá, pero yo soy jovencito. Mire, si usted ve las encuestas, son más jóvenes que mueren que adultos. Las drogas están destruyendo la juventud, ¿verdad? Se ha levantado una juventud violenta, amado hermano. Hay barrios donde uno ya no puede caminar libremente porque le caen encima, ¿verdad? Le caen encima porque se han desviado totalmente de los principios de Dios. Santiago capítulo 5, ¿verdad? Y ¿sabe cuál es lo triste de esto, amado hermano? Que cuando todo nuestro comportamiento, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de nosotros dentro de la iglesia, todo nuestro comportamiento, ¿verdad?, muchas veces produce que otros no vengan. Porque ¿qué es lo primero, verdad, que la gente ve? El ejemplo. El ejemplo. Y muchas veces no hablan de nosotros como hijos, sino hablan de nuestros padres. Y lo primero que dicen es, no, pero miren los hijos de Julano, ¿verdad? Pero, amado hermano,
cuando están, ¿verdad?, dentro del hogar, ¿verdad? Pues es responsabilidad de los padres, de nosotros, de aconsejarlos. Ya cuando crecen, pues ya han sido enseñados, ¿verdad? Y ya Dios va a tratar directamente con ellos, ya no tiene que ver el padre, joven. Llega el capítulo, al versículo 7, y él dice: por tanto, cuando usted vea esta expresión en la Biblia, ponga mucho cuidado a lo que viene. Él dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Verdad? Yo sé que ustedes, aquí hay mucho que no conoce el campo, ¿verdad? El proceso de cosecha. Pero mire, el labrador, ¿verdad?, es una persona que siembra en la tierra, ¿verdad? Allá nosotros sembramos maíz, frijol y muchas cosas. Pero hay que esperar un proceso que uno no lo puede adelantar, ¿verdad? No lo puede adelantar porque ese proceso no depende de uno, sino depende de Dios. Y a veces, ¿verdad?, se tardaba, había un mes que a veces no llovía, cuando ya la milpa, le decimos nosotros, estaba ya echando el elote, ¿verdad? Giloteando, hicimos nosotros allá. Gracias, hermana pastora, por esa expresión. Giloteando, y a veces no llovía, ¿verdad? Y la gente se preocupaba y decía: hoy sí no va a haber cosecha. Y de la cosecha dependía, ¿verdad?, el alimento, ¿verdad?, de la familia y del año. Pero ¿qué se podía hacer? Esperar en Dios hasta que venía la lluvia, ¿verdad? Y este escritor usa este ejemplo, ¿verdad?, sobre la venida del Señor Jesucristo, que ese proceso no lo podemos nosotros, ¿verdad?, apresurar. No porque usted se encapriche, Cristo va a venir, ¿verdad?, o cambiarlo. No porque usted se queje, ¿verdad?, y Cristo va a venir. No. No porque usted cuente sus desgracias, como dice, ¿verdad?, Cristo va a venir, ¿verdad? No porque usted se vaya de la iglesia porque lo miraron mal, Cristo va a venir. Cristo no va a venir, amado hermano, por ser berrinchoso o no. Hay un día establecido que Él va a venir, y ¿qué le queda a la iglesia? Esperar con paciencia, con paciencia. Hay que esperar con paciencia, porque Cristo, ¿verdad?, viene pronto. Hermano, no se desespere. Vea lo que vea, no se desespere. Espera en Cristo. Nosotros como hombres, ¿verdad?, a veces pagamos mal, pero Cristo, ¿verdad?, como dijo Policarpo, ¿verdad?, ningún mal nos ha hecho. Aleluya. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago, amado hermano? Que venga lo que venga, hagámosle frente con Cristo. Venga pobreza, venga enfermedad, venga escasez, venga lo que venga, tengamos la esperanza que eso no va a ser permanente, que hay un día establecido que se va a terminar toda maldad aquí en la tierra, se va a terminar toda hambre, se va a terminar toda enfermedad, se va a acabar todo aquello que nos hace sufrir, se va a acabar el sufrimiento. Aleluya. Porque con Cristo, ¿verdad?, vamos a gozar de eterna paz. Aleluya. La lucha en esta tierra no es permanente, ¿verdad? O quizás la lucha, ¿verdad?, sea permanente, pero nosotros no, nosotros nos vamos con Cristo.
porque quizás la misma lucha le va a quedar a otro. Mucha gente se desespera por la pobreza y confía más en el hombre que en Dios, porque se levanta alguien por ahí diciendo, miren, ¿verdad? No quiero hablar de política, pero se levanta alguien diciendo, pero voten por mí, miren, yo les voy a terminar, les voy a hacer esto, hacer el otro. Cristo dijo, pobres siempre tendréis entre nosotros, pero a Cristo, ¿verdad? El Hijo del Hombre, ¿verdad? No estará siempre con vosotros. Pero Cristo viene por nosotros. Aleluya. Cristo viene por nosotros. Así que no nos desespere, ¿verdad? Ni la enfermedad, ni la pobreza, ¿verdad? Ni que nos miren mal, ¿verdad? Nada, amado hermano. Porque esto no es permanente. Pronto viene Cristo y nos vamos con Él. Aleluya. Así que tengamos paciencia. Aleluya. Tengamos paciencia que Cristo viene pronto. Pronto. Dios les bendiga en esta noche.